Hola, mi nombre es Caritos. Am, Esta es mi presentación número 2. Hoy voy a hablar de mi ciudad, Taipei, Taiwán. Espero que disfruten de mi presentación. Empecemos con el mapa. Taiwán es una isla muy cerca a China y es un país pequeño y hermoso en Asia. Mucha gente no sabe dónde está Taiwán porque es demasiado pequeño en el mapa. Taipei es en el norte de la isla y está la ciudad capital de Taiwán. Hay 2.700.000 personas que viven en Taipei. Ahora tienes curiosidad por la cultura y sociedad. Creo que no necesitas un auto en Taipei porque el transporte público es muy conveniente. Pero hay muchas motos en Taipei porque es muy fácil llegar a los lugares para los jóvenes. Es muy importante que sepan que Taiwán es diferente de China. Tenemos democracia. Es necesario que sirvan en el ejército los hombres mayores de 18 años, porque chino es un gran matón para nosotros. Entonces, vamos a hablar de la ah, economía y el costo de la vida. Mucha gente llama a Taiwán una isla de silicio y tecnología, porque más de la mitad de los chips semiconductores se fabrican en Taiwán. Por ejemplo, los chips en los iPhone son todos de Taiwán. Además, el 75% de los componentes de los autos Tesla son de Taiwán también. Es muy caro que vivir en Taipei. Es fácil ver que un apartamento cerca de las estaciones de metro cuesta más de $1.000.000. Es necesario que tenga un trabajo bueno en Taipei. Y ahora vamos a hablar de mi parte favorita, las comidas. Las comidas de Taiwán son muy famosos en el mundo. Por ejemplo, esos de boba son originalmente de Taiwán. Tenemos muchas frutas y um, diferentes tipos de comida callejera. Es muy importante que sepan que los mercados nocturnos son populares en nuestras vidas en Taipei. Los mariscos también son muy populares. Por ejemplo, estas son las carnes de atún negro y son los mejores materiales para sashimi. Un plato cuesta casi $200. Y finalmente, yo quiero que visites mi ciudad hermosa. Taipei es una ciudad con mucha energía y es la ciudad perfecta para aprender mandarín y experimentar cultura asiática. Gracias por tu tiempo. Hasta luego.